Algunas aclaraciones. Primero, que surgen de lo que ustedes venían comentando. Esta clase está armada en base a lineamientos internacionales que se hacen en países que no son ¿está? Con otros recursos, con otros tiempos, con otras características. Y bueno, yo voy a hablar de eso, voy a tratar de llevarlo a la realidad de los lugares en los que ustedes están trabajando, aunque hay cosas que no son posibles de llevar. Pero sí es importante entender de que cuando llegue la ambulancia con el equipo ante un paciente con paro a mi centro de salud, ese paciente se va a reanimar en mi centro de salud. No se va a ir en paro arriba de la ambulancia, por lo cual el equipo tiene que estar preparado para poder actuar, aun cuando venga un médico y un enfermero en una ambulancia de alta complejidad, con 2 personas para la reanimación no es suficiente, por lo cual en el centro de salud también tenemos que estar capacitados. Yo estoy coordinando las prácticas que tuvieron en los centros de salud que fueron a hacer soporte vital básico y un poco de avanzado con los recursos que tienen ahí, y esto viene a complementar. Bueno, están haciendo las prácticas, que es lo más importante en soporte vital, no es la teoría, es la práctica, es saber hacer un buen masaje cardíaco, sobre todo en el lugar donde ustedes están, y esto va a complementar un poco la información en relación a lo que vamos a hacer cuando llegue la ambulancia. Por otro lado, esta clase también le va a llegar a los ANCOS, y los ANCOS sí tienen alguna tecnología que les va a permitir avanzar, así que voy a hablar del primer nivel y del segundo nivel de atención, donde hay diferentes recursos. Como les decía, para empezar, me voy a basar en lineamientos internacionales. Ni Europa ni Estados Unidos son nuestra ciudad y nuestra provincia, pero sí hay cosas que podemos tomar. Primero, y lo que se charló en la clase anterior, es la identificación del paciente crítico. ¿Cómo voy a identificarlo? Si tengo monitor, en la guardia de este hospital es simple, lo conectamos al monitor y ya tenemos todos los parámetros que queremos tener. En el centro de salud, como bien se dijo, lo que puedo usar es el electrocardiógrafo, si es que tengo, como monitor, o sea, le dejo las derivaciones de los miembros puestos al paciente y yo todo el tiempo voy a estar mirando qué es lo que está pasando con su corazón. Y por otro lado, el estar al lado del paciente mirando qué es lo que está pasando y tomándole todos los signos vitales que necesito para poder ir viendo cómo va progresando el cuadro de ese paciente. No es lo mismo un infarto con hipotensión, un infarto con 150 de cardíaca, entonces son todos parámetros que si yo lo informo en esta derivación que voy a hacer, tal vez los tiempos se aceleren o, como mencionaban antes, nos van a querer un poco más y van a acelerar la situación. Algunos conceptos para tener en cuenta: fíjense que el paro cardíaco fuera del hospital tiene una supervivencia del 2 al 11%, o sea, es muy baja. Dentro del hospital, hasta un 20% de los pacientes tienen posibilidades de recuperación, o sea que la diferencia, si bien es importante, pensando en el paciente en particular, en términos estadísticos, no hay una gran variación, es el doble, pero a ese paciente en particular, digamos, no es una gran variación. Lo más frecuente es que los paros cardíacos se presenten en contexto de enfermedad coronaria, de síndrome coronario agudo. El RCP salva vidas, eso tiene que estar claro, digamos, saber administrar RCP a tiempo y hacer un buen masaje cardíaco salva vidas. Y vamos con algunos conceptos fisiopatológicos. Tenemos 3 fases del paro cardíaco: una fase eléctrica, que es el paciente que hace la arritmia primaria; una fase circulatoria, que viene después de los primeros 4 minutos de esa fase eléctrica, donde hay una redistribución de volumen; y hay una fase metabólica, donde empieza a haber injuria tisular y prácticamente es irreversible. El paro hay que empezar a tratarlo desde el momento 0, y los 4 a 10 primeros minutos son los esenciales para poder sacar a ese paciente de ese cuadro. A medida que va pasando el tiempo, el paciente tiene menos posibilidades de una reperfusión, o que abra la arteria, o que salga del paro cardíaco. Si no tenemos desfibrilador, lo importante es empezar con el masaje adecuado y a tiempo. Fíjense que en las mejores condiciones, en el contexto de reanimación, haciendo el mejor RCP, vamos a garantizar un 10 a un 30% del flujo coronario y de un 30 a un 40% del flujo cerebral. Por lo cual vamos a prolongar ese tiempo en el cual el paciente va a mantenerse con los órganos vitales, si es que podemos administrar este RCP. Lo importante entender es que si esto lo hago en las mejores condiciones, logro eso. O sea que si las condiciones son malas, las posibilidades de sobrevida de ese paciente son prácticamente nulas. O sea, si no hacemos un buen RCP, masaje cardíaco, la posibilidad de que ese paciente se recupere y tenga un corazón cuando salga del paro y un cerebro cuando salga del paro son muy escasas. Por lo cual, prioridad, un buen masaje cardíaco. Compresiones eficaces son de 100 a 120 compresiones por minuto, 5 a 6 centímetros de hundimiento del tórax. Importante siempre
lograr que el tórax vuelva al estado normal previo, porque si no, no permito que se llenen las cavidades cardíacas y cada masaje no va a impulsar nada hacia adelante. La otra cuestión es que tiene que ser sobre una superficie dura o rígida. Tenemos en algunos lugares tablas, medias tablas o tablas completas. Si lo hacemos arriba de una cama, el masaje pierde efectividad porque estamos empujando un colchón, no estamos empujando el tórax del paciente, por lo cual necesito algo rígido atrás. Si no tengo tabla, media tabla, hay que ir al piso, ¿está? Hacerlo arriba de una cama no tiene ningún sentido. Las camillas que tienen un poco de goma espuma, bueno, ahí podemos hacer un buen masaje, pero no en una cama con un colchón, ¿bien? Este es el algoritmo, está, como le dije, pensado en algún lugar distinto al nuestro. Yo ahora voy a hablar de algunos detalles. Y para iniciar, hubo un cambio el año pasado, siempre hablamos del 30-2, 30 compresiones, 2 ventilaciones en caso del paciente que no esté intubado. A partir del 2017 y ya en 2018 sale en la nueva guía, nos permite la posibilidad de hacer masaje y ventilaciones de forma coordinada como si el paciente estuviese intubado. ¿Cómo? Con un ambú, bolsa, máscara y oxígeno. Entonces, si yo tengo la posibilidad de ventilar el paciente, no tengo que seguir haciendo 30 compresiones, 2 ventilaciones, sino que lo puedo hacer en forma simultánea y eso tiene el mismo rédito. Si estoy capacitado y entrenado con el 30-2 y es lo que manejo bien, seguimos haciendo eso, no hay problema. Pero si no, podemos hacerlo y podría llegar a traerle algún beneficio al paciente. O sea, no es que niega el 30-2, sino que sería un aporte más que podemos hacer. Ya. Bueno, te aclaro. Los cursos que se dan para la comunidad, no para los profesionales de la salud y los equipos de salud, te dicen que no es necesario hacer ventilación porque la forma de hacer ventilación es boca a boca. ¿Ah? Y el boca a boca, no todo el mundo lo quiere hacer, no en todas las situaciones se puede hacer, por lo cual lo que se dice en ese caso que si no lo quiero hacer, priorice las compresiones. Ahora, estamos hablando ya de soporte vital para un equipo de salud. Si yo tengo los medios, hago ventilación, ¿está? Esa es la diferencia por ahí lo que se viene dando en soporte vital básico para la comunidad. Igualmente, cuando uno hace el masaje cardíaco, y eso es importante, como hace una compresión y descompresión sobre el tórax, va a haber un flujo de oxígeno, por lo cual, aunque no haga la ventilación, pensándonos en la calle, me encontré con un paciente tirado en vía pública con un paro, igualmente hay que hacer todas las maniobras de desobstrucción de vía aérea, hiperextensión del cuello, subluxación de mandíbula, porque ahí voy a permitir, aunque no le haga boca a boca, que con cada masaje haya un flujo de aire y ese paciente se ventile mínimamente durante el masaje cardíaco. Hasta no dejar de hacer eso porque no le voy a dar el boca a boca. ¿Bien? Vamos al soporte vital avanzado, que es el soporte vital que requiere un desfibrilador. Pasamos a la etapa donde no todos acá tenemos los mismos medios para hacerlo. Para empezar tenemos que hablar de 2 tipos de ritmos y 2 protocolos de actuación distintos, ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. En cuanto a los desfibrilables, tenemos 2, fibrilación ventricular, un ritmo caótico, anárquico, con complejos poco reconocibles, donde no hay 2 iguales. Después tenemos la taquicardia ventricular, que, importante, la fibrilación ventricular siempre está en paro el paciente. La taquicardia ventricular se puede presentar con un paciente que no esté en paro, entonces siempre hay que evaluar el pulso en ese paciente, aunque tenga pérdida del conocimiento, porque la taquicardia ventricular puede darse en un paciente que no esté en paro. Puede ser monomorfa o polimorfa. La polimorfa, bueno, la monomorfa no suele dejar muchas dudas. La polimorfa por ahí sí un poco más y me la puedo llegar a confundir con la que les mostré antes, la fibrilación ventricular. Si me la confundo, no me importa, son 2 ritmos desfibrilables y lo que tengo que hacer es exactamente lo mismo, ¿está? Así que si tengo dudas, no pierdo tiempo, me quedo con la duda y sigo avanzando con el protocolo de ritmos desfibrilables. Ritmos no desfibrilables, tenemos también 2, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En relación a la asistolia, y les quiero mostrar algo antes de avanzar, esto de acá arriba es una asistolia. Esto que está acá y esto que está acá no son asistolias. ¿Está? Importante, y es el protocolo de la línea isoeléctrica. Siempre que conecte un equipo para monitorizar y me encuentre, perdón que retroceda, una línea perfectamente recta en cualquier monitor, lo que está pasando es que hay una falla de conexión y que no estoy evaluando al paciente. ¿Está? Pasa porque si no lo evalúo, lo voy a tratar como una asistolia y el paciente tal vez tenga un ritmo desfibrilable y estoy perdiendo tiempo. Obviamente el que tiene un ritmo desfibrilable tiene más posibilidades de salir del paro. ¿Cómo voy a hacer para no confundirlo? Y bueno, siempre a revisar bien los cables. Si me encuentro una línea isoeléctrica, vuelvo a revisar todo.
Lo otro importante si tengo un desfibrilador es aumentar al máximo la ganancia de los complejos. Siempre los monitores tienen la posibilidad de aumentar por medio, por 1 o por 2 el tamaño con el que yo voy a ver el electrocardiograma. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces eso que parece una sistolia, en realidad puede ser esto. Lo que pasa es que estoy viendo con poco voltaje lo que estoy viendo y me parece que es una línea isoeléctrica en un paciente con una sistolia y en realidad estoy teniendo una fibrilación ventricular. En este caso no les puedo mentir de que es el mismo electro porque uno es rosa y el otro es verde, pero podría pasarle. Tengo que cambiar eso para convencerlos un poco más. Para convencer de la mentira, exactamente. El otro ritmo es la actividad eléctrica sin pulso. Este ritmo siempre se debe a causas secundarias. Si tengo una actividad eléctrica sin pulso, además de hacer el masaje, tengo que estar pensando qué le está pasando al paciente, un sangrado, un trauma, una deshidratación, una acidosis, pero siempre hay una causa secundaria y bueno, según el lugar donde esté, lo voy a poder tratar o evaluar o no, mientras tanto masaje cardíaco. Y lo importante de esto es que, fíjense que todas estas son actividades eléctricas sin pulso, incluso un ritmo sinusal, en lo que nosotros en el electro podemos hablar de ritmo sinusal, en un paciente que está sin pulso, es una actividad eléctrica sin pulso, ¿está? Habrá que ver por qué ese paciente está en paro, pero si yo veo un paciente que no tiene pulso y en el electrocardiograma tiene un ritmo sinusal, bueno, será una hemorragia masiva o algo que lo taquicardizó y que no llega a cumplir la función del corazón de perfundir los tejidos. Está en paro el paciente y es el ritmo una actividad eléctrica sin pulso. Bueno, vamos ahora entonces a los ritmos desfibrilares. Como yo le dije, lo que hay que hacer es iniciar el masaje cardíaco. Apenas tengo el desfibrilador disponible, voy a evaluar el ritmo del paciente. Si me encuentro con que es un ritmo desfibrilable, lo primero que voy a hacer es una descarga asincrónica con 360 joules e inmediatamente me corro y sigo haciendo masaje cardíaco. Nunca me quedo mirando qué es lo que pasa cuando yo hago la desfibrilación. ¿Por qué? Porque aunque el paciente salga del paro, ese corazón que estuvo en paro está atontado, no está funcionando bien, por lo cual necesito el masaje cardíaco para lograr una buena perfusión de los tejidos en los minutos después a eso. Recién a los 2 minutos vuelvo a mirar. Obviamente siempre que el paciente esté inconsciente. Si me empieza a hablar y me insulta porque le estoy haciendo masaje, freno, ¿está? No hace falta continuar. Fíjense la correcta posición de las paletas. Lo que se genera es un arco eléctrico, la idea siempre debajo de la clavícula derecha y lo más cerca del ápex, perdón, al revés, cardíaco posible, porque voy a generar un arco que tiene que pasar en contra del eje eléctrico del corazón. Si yo pongo las paletas muy cerca, por más desfibrilaciones que haga, el arco va a ser chico, no va a pasar por el eje eléctrico, por lo cual no va a ser efectiva la desfibrilación. Entonces la correcta posición es esta, y esta mano yo sugeriría llevarla un poquito más allá todavía. Una cuestión importante, si estoy ventilando al paciente y voy a hacer una descarga eléctrica, el oxígeno es inflamable, por lo cual siempre tengo que correrlo, ¿está? Porque el riesgo de que se prenda fuego el paciente es mucho, ¿está? Lo que tengo que hacer es alejarlo al menos 1 metro del paciente, o sea, estamos en la maniobra, uno está ventilando, el otro está haciendo masaje, me arrimo con el desfibrilador y si voy a hacer una descarga le aviso y hasta que no se corra mi compañero no voy a hacer la descarga eléctrica, ¿está? Es la responsabilidad mía que estoy con el desfibrilador. ¿Cómo? Sí, sí, es verdad. Se podría aprovechar. En caso de que el paciente esté intubado ya no hace falta hacerlo porque el oxígeno corre por dentro del tubo, por lo cual no hay riesgo de incendio. Imagínense, sumarle a un paro un incendio no es algo que esté bueno. El protocolo de actividad eléctrica sin pulso, vamos a hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones. Ciclos de 2 minutos y vamos a reevaluar. Como les dije, si tienen ambú, bolsa, máscara, pueden hacerlo en forma sincrónica. Estamos autorizados en este momento. Ante el paro, el incremento de la supervivencia se va a dar por RCP temprano y de alta calidad. Y cuando hablo de RCP temprano, hablo de masaje cardíaco. Y después las 2 posibilidades que son FBTB, o sea, ritmos desfibrilares, donde tengo que hacer la desfibrilación, o asistolia, actividad eléctrica sin pulso, donde tengo que evaluar las causas y usar fármacos. Nunca voy a hacer desfibrilación en esos ritmos, no tiene ningún sentido. En cuanto al tratamiento farmacológico, hay básicamente 2 medicaciones que vamos a usar en el paro, así que no es difícil recordarla. Una es la adrenalina, en el caso de asistolia o actividad eléctrica sin pulso lo vamos a usar desde el momento 0, que coloqué una vía y empiezo a administrarlo. Cada 3 a 5 minutos es la forma de administración. De forma práctica, como los ciclos de RCP duran 2 minutos
y esto es cada 3 a 5, hagámoslo cada 4, entonces cada 2 ciclos de RCP administro una adrenalina y no me pierdo en el voleo y en todas las dificultades que genera estar en esa situación. En el caso del FBTB vamos a usar adrenalina también, pero después del segundo choque, de la segunda descarga con el desfibrilador, y lo otro que vamos a usar después del tercer choque, amiodarona o lidocaína, si sigo haciendo descargas porque el paciente no sale del paro. El único caso que vamos a usar otra medicación es la torsión de puntas, que es la arritmia, la taquicardia ventricular polimorfa por síndrome de QT largo. No lo van a ver muy frecuentemente, pero sería el único caso donde estamos habilitados a usar otra medicación. Aclaro por las dudas, atropina no se debe usar, y lo aclaro porque lo veo que se usa muchísimo, no tiene ningún sentido usar atropina en paro. Bicarbonato solo en algunas situaciones especiales, por lo cual solamente estas son las medicaciones que se van a usar, el resto no tendría ningún sentido. En cuanto a la administración de fármacos, hay dos cuestiones importantes. El paciente en paro no va a tener buen retorno venoso porque no va a tener tampoco buena perfusión de los tejidos, por lo cual pasar la medicación por una vía periférica sin tomar determinados recaudos va a hacer que toda esa medicación se junte en el brazo sin llegar nunca a pasar por el sistema circulatorio. Primero, después de la medicación, tirar un poco de solución fisiológica detrás como para empujar la medicación, y la otra cuestión es elevar el brazo donde tengo la vía para mejorar el retorno venoso y de esa forma hacer que pase a circulación sistémica. Si no, estoy mandando un montón de medicación al brazo y eso no va a mejorar la sobrevida y la supervivencia del paciente. Alternativas, la intraósea no es algo que vayamos a hacer habitualmente, los pediatras sí están más acostumbrados a esto, en adultos por ahí no tenemos el entrenamiento suficiente, pero bueno, una vía periférica. Si no consigo vía periférica, el paciente tiene muy malos vasos, que nos puede pasar, un paciente encima en paro, que es más difícil todavía, lo que podemos usar es la vía superficial que tengamos a mano. La yugular externa la vamos a ver siempre, entonces con una boca en yugular externa es cruento, pero el paciente está muerto. Entonces, bueno, es una medida que se puede tomar como para tener un acceso venoso. ¿Cuándo comenzar adrenalina? Como les dije, en FBTB la primera dosis se va a hacer después de la segunda descarga y de ahí voy a continuar cada 4 minutos, como habíamos dicho, y no voy a suspenderla. En actividad eléctrica sin pulso o asistolia apenas esté disponible una vía. ¿Cuándo comenzar con amiodarona o lidocaína? En paro con FB o TB, la primera dosis después del tercer choque. Una segunda dosis después del quinto choque, y en asistolia o actividad eléctrica sin pulso, nunca. La única que vamos a usar es adrenalina. Dijimos entonces, FBTB, empiezo la reanimación, 2 minutos, hago la descarga, espero 2 minutos más, vuelvo a chequear. Si sigue en FBTB, vuelvo a hacer una descarga y sigo con el masaje cardíaco. Recién después de la segunda descarga empiezo con la amiodarona, con la adrenalina. Continúo, si sigue en FB voy a seguir haciendo descargas y después del quinto choque estoy habilitado a usar amiodarona o lidocaína. Están al mismo nivel, amiodarona o lidocaína. Antes era amiodarona primero y si no tenía lidocaína, hoy en las últimas guías están al mismo nivel, pero la lidocaína uso 2 ampollas y el otro tengo que hacer un cálculo por kilo de peso. Les recomiendo que usen la amiodarona, aparte está disponible en general en los bolsos de paro. 2 ampollas en bolo y se terminó la historia. Si no, tengo que andar haciendo números y todo, y en ese momento no es fácil sumarse algo más para pensar. Bicarbonato, como les decía, de forma rutinaria lo que hace es empeorar toda la situación. La acidosis que el paciente va a tener en paro va a mejorar la vasodilatación del flujo cerebral, por lo cual es bueno que tenga una leve acidosis, y la corrección va a disminuir ese flujo cerebral, entonces no me conviene hacerlo. No hay que usarlo. Guías actuales dicen que no hay que usarlo y lo vuelvo a aclarar porque se usa mucho y sobre todo no en el primer nivel, sino en las guardias de los hospitales, donde los médicos que están por ahí no están actualizados y siguen usando la atropina, el bicarbonato y otros fármacos que ya no tendrían indicación. La mejor forma de mejorar la acidosis que tiene el paciente es hacer un buen masaje cardíaco, Así que ninguna otra cosa. Bueno, una vez que tenemos el paciente en paro y que contemplamos todo lo que hay que hacer es organizarnos para poder hacerlo bien. Esto es lo más importante. La diferencia que se hace entre un paro, y estoy hablando de la guardia de este hospital, no estoy hablando de en un centro de salud donde debe ser más caótica todavía la situación por todo lo que genera el paro, es la organización. Hay veces que vamos a una reanimación donde todos los que están saben lo que tienen que hacer
y parece la tensión de un paciente más, están todos tranquilos, nadie corre, nadie grita, nadie se golpea, nadie se pincha, y otras situaciones donde el que está coordinando no lo sabe hacer y es caótico, se hace todo mal, la gente, los mismos profesionales de la salud se empiezan a poner en riesgo, entonces hay que ser ordenados. Lo más importante es que haya una persona coordinando, una persona ventilando, alguien que se haga cargo de administrar los fármacos y que las compresiones se vayan rotando sí o sí cada 2 minutos, porque también pasa, cuando estamos en reanimación, la adrenalina que genera esa situación hace que de golpe alguno se crea Tarzán y que puede seguir masajeando eternamente, y está comprobado que después del 1,5 minutos ya las compresiones son completamente inefectivas. Hasta 2 minutos lo podemos hacer, después de eso lo vamos a hacer mal, y como dijimos, un buen masaje cardíaco es lo que asegura el flujo cerebral y coronario, por lo cual hacerlo mal no tiene ningún sentido. Vamos a cambiar cada 2 minutos, y si la persona que está masajeando dice no, yo puedo, alguien lo agarra, lo corre y se sube y sigue masajeando, ¿está? Siempre aparece un héroe ahí que quiere continuar. La otra cuestión es que tiene que hacerse cargo alguien del desfibrilador, o en una situación de vía pública que les puede pasar a cualquiera de ustedes, de un DEA, si estamos en un lugar donde hay DEA, alguien tiene que ir a buscarlo y pedirlo y traerlo. Y por otro lado el registro, fíjense que ahí estamos hablando de un montón de gente, por lo menos 5 personas, más las rotaciones de las compresiones. Lo que necesitamos por lo menos es que si hay un coordinador que tome la cabecera con la ventilación, que no le va a requerir mucha concentración, que vaya asegurándose que roten las compresiones, que alguien se haga cargo de la medicación y alguien del desfibrilador. ¿Está? Si somos 2, el que comprime agarra el desfibrilador, el otro coordina desde la cabecera, bueno, nos vamos acomodando, pero los roles tienen que estar igual. Cumpliremos 1, 2, 3 roles de acuerdo a cuántos seamos, pero tenemos que tener en cuenta que todo esto se tiene que estar haciendo y que tiene que haber alguien pensando específicamente en eso, porque si no hay, se pierde. ¿Está? Y la otra es el coordinador, que si es un tercero que está por fuera de todo esto, mejor, y si no, será alguno de los que está cumpliendo alguna otra función. Lo que no recomiendo es que el coordinador masajee, porque ahí sí se pierde la posibilidad de estar pensando en lo que está pasando. Y además porque yo soy coordinador habitualmente y no tengo ganas de hacer masaje porque me canso. El rol del líder es coordinar a los demás, marcarle lo que se está haciendo bien, lo que hay que hacer, en qué se están equivocando. No tienen que tener miedo, tienen que tener voz fuerte, decidida y decir hace esto, hace esto, hace esto, y los demás pueden estar en desacuerdo, pero no hay que dejar de hacerlo. Después se va charlando, a medida que uno va ganando experiencia, ve que en los paros se maneja todo más distendido y se puede ir hablando, pero lo que no podemos hacer es no tomar esa voz de mando. ¿Quién la va a tomar? El más entrenado, el que tenga más experiencia o el que tenga más coraje en ese momento para ponerse en ese lugar. Puede ser un médico, un enfermero, un administrativo, cualquiera que tenga la formación para poder hacerlo, ¿está? No es el más viejo el que tiene que hacerlo, es el que más en ese momento lo puede hacer. Y tampoco el médico. Órdenes claras, dirigiéndose por nombre a cada uno de los miembros del equipo, asegurándose de que entendió lo que tiene que hacer, que recibió la información y tratar de calmar la situación para que sea lo más ordenada posible. Esto no tiene mucho sentido para lo que estamos hablando, pero hay formas de evaluar si estamos haciendo un buen RCP, esto sobre todo para una guardia de un tercer nivel, o una coronaria o una terapia, pero tenemos formas de evaluarlo. Lo dejo nada más y pasamos. Bueno, el tema de la intubación, que es una pregunta frecuente. ¿Cuándo lo intubo? Bueno, si sabes hacerlo muy bien y estás muy entrenado, apenas puedas, haciendo una interrupción mínima. Si no lo sé hacer, no estoy entrenado, voy a perder tiempo, no hace falta hacerlo porque con la ventilación es suficiente. Esté en el medio en el que esté, muchas veces vemos interrupciones eternas para poder hacer la intubación. En realidad, para poder hacerlo, tenemos que hacer la laringoscopía, o sea, estar mirando mientras se hace el masaje cardíaco y que cuando estoy viendo que voy a poder poner el tubo, decirle que paren de hacer el masaje y hacer la colocación del tubo. Para eso requerimos de entrenamiento y no solamente haber hecho un entrenamiento, sino tenerlo de forma rutinaria. Entonces, en atención primaria o en un SANCO no tendría sentido perder tiempo en hacer esto. Les decía antes, cuando está intubado hay sí, obligatoriamente de 8 a 10 ciclos por minuto en forma simultánea con el masaje cardíaco. Paro presenciado es la única situación diferente si el paciente está hablando conmigo, está con un síndrome coronario agudo y hace un paro delante mío y tengo el desfibrilador, cortamos con el protocolo y lo primero que voy a hacer es la desfibrilación precoz. Así como entró en paro, miro y si es desfibrilable lo voy a desfibrilar y esto lo voy a hacer hasta 3 veces consecutivas. No voy a hacer la interrupción de 2 minutos. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene muchas chances de salir del paro, fue muy precoz, por lo cual el daño tisular
que va pasando con el tiempo no está presente, entonces en ese paciente sí me voy a tomar la licencia de hacerle hasta 3 descargas consecutivas en caso de que siga en paro para asegurarme del retorno a la circulación espontánea. ¿Está? Es la única situación. Una vez que hice las 3 descargas, voy al masaje cardíaco y continúo con el mismo protocolo. Bueno, una cuestión importante, si hice las 3 descargas, ¿cómo cuento la adrenalina y la amiodarona, que son los fármacos que iba a contar? La adrenalina como si hubiese sido un solo choque. Y en cuanto a la amiodarona o la lidocaína, como si hubiesen sido 3 choques y lo voy a administrar. ¿Bien? Una pregunta sin respuesta, ¿hasta cuándo continuar con el RCP? Es muy difícil de decirlo, generalmente se habla de asistolia más de 20 minutos, ya no tendría sentido. Agotamiento o inseguridad de la escena, eso está claro. Y si no hay retorno en más de 30 minutos de RCP avanzado en paciente con ritmos desfibrilables. Es muy difícil, estos son lineamientos generales, va a depender de cada paciente en particular. No es lo mismo reanimar a un paciente de 90 años con un ACV previo que reanimar a un chico de 25 años sin antecedentes. Todos lo sabemos, ahí las cuestiones subjetivas juegan mucho y tal vez se prolongan mucho las reanimaciones, obviamente en los pacientes más jóvenes. Lamentablemente sin resultados positivos, porque si ese paciente sale del paro, sepan que a medida que pasa el tiempo la posibilidad de tener una vida normal es mínima y quedan con un daño neurológico severo e irreversible. Pero bueno, es difícil, no está escrito, no está muy claro cuándo parar y ahí cada uno verá en cada situación clínica. Estos son lineamientos y es lo único que puedo decir al respecto, ¿está? Sabemos sí que en el mal pronóstico, edad avanzada, falla multiorgánica, un paciente que tiene muchas comorbilidades y que hizo un paro porque lo tenía que hacer, porque era el momento de su vida donde todas sus patologías llegaban a ese punto, no tiene sentido incluso a veces hasta hacer RCP, ¿está? Y en caso de hacerlo, sabemos que las posibilidades de sobrevida son mínimas y la sobrevida que podría tener en caso de salir del paro tampoco es buena, entonces en ese caso podemos achicar los tiempos. Ahí están los criterios para prolongarlo, como les decía, paciente joven, ritmo desfibrilable persistente o una causa reversible que yo sé que la voy a poder tratar y solucionarla. De nuevo el protocolo, está todo lo que está ahí complejizado en el primer mundo. Yo traté de hacer un desglosamiento de lo que figura ahí, no hay nada más que eso, tratando de hablar de algunos secretos que por ahí no figuran en eso, como lo que le dije de la vía, de levantar el brazo, de administrar. Y lo más importante de todo en atención primaria creo que es la cuestión de darle la aspirina al paciente, que de todo lo que se habló en la charla anterior es lo único que le cambia la sobrevida, ni la morfina, ni el nitrito, ni ninguna otra cosa le cambia la sobrevida. Como dijo también el docente en la clase anterior, de dejarlo al paciente acostado y estar preparado para que ese paciente se pare. No sé si va a pasar, pero tengo que estar preparado para que pase, tengo que estar al lado, monitorizar, no implica ponerle tecnología que evalúe lo que está pasando, sino una persona que vea eso. Muchas veces también lo vemos en las guardias del tercer nivel, que el síndrome coronariano agudo calmó el dolor, está más tranquilo, está en una camilla con un monitor y no están los médicos o los enfermeros cerca y eso no está bien. El monitor es una herramienta para que alguien evalúe qué es lo que está pasando y hay que estar mirándolo siempre, en cualquier circunstancia. Y como decían también, siempre acostado, nunca que camine, nunca en silla de ruedas, porque si se nos presenta un paro en una silla de ruedas hay que tirar al paciente al piso y si está la familia es difícil de explicar que lo estamos tirando al piso para ayudarlo en toda la situación caótica que se está generando. Así que eso es todo.